Hola amigos y amigas, hinchas de la academia, fanáticos y fanáticas de Racing con Vos. Aquí estamos nuevamente para analizar lo que fue anoche, derrota de Racing 3-1 de local en el cilindro, por supuesto, frente a Atlético Tucumán en un partido que correspondió a la fecha 13 de la Liga Profesional 2023. Antes de comenzar a desmenuzar lo sucedido en el cilindro, les recuerdo, se pueden suscribir al canal, pueden activar la campanita, darle like al video. Si quieren, pueden colaborar con el canal invitándonos un cafecito con el link que se encuentra acá abajo en la descripción del informe. Informe que llamé el día de hoy muy fácil porque realmente fue anoche para Atlético Tucumán y viene siendo para algunos rivales de la academia muy fácil poder incomodarlo, muy fácil poder predecir lo que el equipo de Fernando Gago va a hacer, muy fácil es marcarle goles a este Racing. En definitiva, muy fácil le ganó el decano a la academia en su visita a Avellaneda. Si nos metemos de lleno en el análisis del partido y la muy mala presentación de Racing, hay que empezar a evaluar por qué este equipo pasa de hacer un primer tiempo frente a Aucas en la semana por Copa Libertadores a realizar anoche quizás el peor de lo que lleva el 2023, y las respuestas están en cada uno de los análisis que hemos hecho. Sin embargo, está bueno, me parece, hacer algo un poquitito dentro de lo que se pueda más profundo del solo hecho de decir la presentación de Racing fue muy mala, porque no había empezado así. El primer tiempo, los 25 minutos iniciales, Racing había mostrado otra cara. Para este partido, Fernando Gago determinó una línea de 3 defensores formada con Sigali, Avilés y Insúa, así se dice, por izquierda. Luego 4 mediocampistas y un ataque conformado por jugadores que vienen siendo utilizados como Auche, Guerrero y Romero. Otra vez este doble 9, más allá de que Romero se para más a la izquierda. Este doble 9 que, insisto, en el partido frente a Aucas me gustó, y ayer en esa primera parte de los primeros 45 minutos también funcionó bien, sobre todo porque parecen entender cada uno el lugar que ocupan, no se superponen, no se pisan. Cuando uno entra, el otro sale, y en definitiva, si Racing genera, que ayer no fue tanto la posición, la forma en que se dio el partido, alguno de los dos puede terminar aprovechando. Después, por supuesto, se diluyó y terminó envuelto en lo desastroso de Racing, sobre todo en la segunda mitad. Pero me quiero quedar en eso, en esa línea de 3, en esa intención de Fernando Gago al utilizar a Saliadarre, esto que veníamos marcando la otra vez. Yo dije que en algún otro análisis que había que buscar otras respuestas. Cuando determinados nombres no te dan solución a algunos problemas, es función del entrenador empezar a buscar otras respuestas en nombres o en sistema táctico, desde lo individual, desde lo colectivo. Y ayer Fernando Gago optó por meter al chico que viene teniendo buena actuación en reserva. El problema es cómo y cuándo, y eso lo vamos a estar viendo un poquitito más adelante. Por ahora me quiero quedar con unos primeros 25 minutos de Racing que, insisto, no habían sido malos, que la línea de 3 pareció ser interesante, porque el funcionamiento de Avilés, siendo el último jugador cuando tiene la pelota y saliendo a buscar al hombre de punta cuando el balón lo tiene el rival, parecía estar bien hecho. Sin embargo, en un retroceso a los 25 minutos ya quedó establecido que en realidad, en líneas generales, no estaba tan aceitado ese funcionamiento, porque Sigali quedó pagando por derecha en la contra, y porque Insúa lo hizo toda la noche de esa manera, quedó mal parado. Y en una contra, con 2 pases, Atlético Tucumán a los 25 minutos ya dio muestras claras de que no iba a ser una buena noche de Racing en defensa. Volvió a sufrir 5 minutos más tarde, y a los 38 Atlético Tucumán se pone en ventaja por un error individual de cada una de las partes de la defensa de Racing
y un error colectivo increíble para que el conjunto tucumano se ponga en ventaja a los 38 del primer tiempo. Estaba mal establecido Racing posicionalmente, desde lo individual también dejó solo a un jugador en el área que elige de cabeza dársela a un compañero cuando Insúa le da toda la ventaja posible, y el remate, que no parecía ser del todo comprometedor, ofrece un Arias que tuvo una mala noche, regala ese primer tanto y a partir de ahí ya el partido fue otro. Lo poco que había mostrado Racing positivo ya dejó de verse hasta el cierre de esos primeros 45 minutos y ya la segunda etapa fue de terror. En la parte positiva de ese Racing quiero marcar a Mura, quiero marcar un poquito de Nardoni en ese comienzo, porque después en el segundo tiempo fue tan malo que se termina perdiendo, pero insisto que en esa primera mitad había sido prolijo y sobre todo prometedor pensando a futuro de lo que Racing podía llegar a encontrar. Y Romero arriba ha tenido otra vez una noche regular, pero que en el marco de lo que venía siendo el rendimiento del delantero y de lo que fue después en líneas generales el equipo en la presentación de ayer, también era como de lo más regularcito. Ya la segunda mitad fue totalmente diferente. De inicio nada más, Fernando Gago cambia el dibujo, pone 4 defensores. En conferencia de prensa después dijo que Avilés tenía que salir porque tenía una molestia y él optó por el ingreso de Opaso, entonces lo puso Opaso como marcador lateral izquierdo. Dejó establecido la saga central con Sigali e Insúa, y Mura quedó por derecha en una defensa tradicional de línea de 4. Lo que pasa que es muy difícil llevar un partido adelante cuando hay errores tan burdos, tan marcados y que te desestabilizan de lo que uno puede llegar a hacer. Ya hablamos de ese primer error en la primera etapa. La segunda mitad encuentra muy rápidamente un centro desde un tiro libre desde la izquierda del ataque de Atlético Tucumán, que encuentra a un jugador de Cano solo para cabecear y a partir de ahí establecer el 2-0 que empezó a ser definitivo en cuanto a lo que Racing ya estaba mostrando. Pero me quiero quedar nuevamente en la situación de recibir otro gol de pelota parada y además en la paupérrima noche de Insúa, que ya había marcado mal en el primer gol, que en líneas generales en todo el proceso del partido hasta ese momento había sido deficitario, y en ese centro se queda absolutamente parado porque Fernando Gago en conferencia de prensa luego del partido dijo que trabajaron este déficit de la pelota parada, que entiende que pueda llegar a haber un problema ahí. Inclusive marcó la situación de poner más jugadores para defender, pero eso no es la resolución, y acá lo quiero dejar también un poco quizás afuera a Fernando Gago, no para excluirlo de toda culpa y cargo, pero a veces también hay que ver el desarrollo del jugador, porque Insúa recibe el centro como si estuviera jugando solo. El jugador de Atlético Tucumán parte de una posición más distante de lo que va a ser el contacto con la pelota y llega antes, lo anticipa de una manera muy, muy fácil para recurrir al mismo término que yo había utilizado. Atlético Tucumán hizo goles fáciles, de factura fácil y sin encontrar oposición. Ya el tercero es un error de Sigali en una entrega, en un pase que permite una contra rápida, el jugador esquiva a Arias y define con su parte, por supuesto, de positivismo. Yo con esto no quiero decir de que es todo culpa de Racing. Atlético Tucumán hizo lo suyo, sobre todo en defensa. Estableció 8 jugadores para defender desde el mismo comienzo del partido y los mantuvo inclusive hasta cuando ganaba 3-0, porque además veía que de esa manera controlaba cualquier tipo de ataque de Racing y sobre todo podía alargar 2 o 3 jugadores en una contra que sabía que iba a incomodar y que iba a lastimar. No necesitó Atlético Tucumán más que eso para sacar ventaja, para establecerse como, entre comillas, dominador en cuanto al resultado y para llevarse los 3 puntos para Atlético Tucumán.
Decía, ese segundo tiempo empezó con un cambio de esquema de Fernando Gago, a partir del cual me parece que lo único bueno fue que ubicó un 4-3-3 que le permitió al chico Saliadarre estar un poco más liberado, quedar como extremo por izquierda, y si bien tampoco es la posición donde él viene jugando habitualmente, está más cercano a lo que las condiciones del juvenil pueden dar provecho. En la primera etapa había jugado más retrasado, con una carga en cuanto a obligaciones defensivas que a mi parecer no la siente el jugador, y estuvo más retraído, estuvo más contenido. Cuando tuvo la pelota e intentó ir para adelante, dio muestras de una potencia física, de una velocidad que puede llegar a ser desequilibrante del 1-1, cosas que hemos visto de él en reserva, pero como digo, en esos primeros 45 minutos estaba un poco más retrasado y tenía otro tipo de obligación. Sin embargo, en la segunda mitad, eso, con la entrada de Opaso, encargado él del lateral izquierdo, y con el chico un poco más adelante, permitió que tenga 2 o 3 ataques por lo menos más interesantes y cercanos a lo que del jugador se puede esperar. A eso me refiero, no es que haya sido un gran partido ni mucho menos, pero creo que la única situación positiva que yo veo en ese cambio de esquema fue eso, porque no encontró solidez defensiva, porque no se acomodó de mejor manera, porque no dejó de tener errores infantiles, y a partir de eso brindarle la posibilidad al equipo de Lucas Pusineri de llevarse una victoria fácil, teniendo en cuenta, sobre todo, ya recalando en lo que significa el rival, que estamos hablando de un Atlético Tucumán totalmente diferente al que pudimos observar años atrás. Un Atlético Tucumán que navega en las últimas posiciones de la tabla de ubicaciones, que ha tenido un rendimiento muy pobre y que sus mismos hinchas vienen fustigando a sus jugadores. Encuentra en una visita ante Racing en el Cilindro una victoria que ni el más optimista hincha del Decano hubiera podido suponer que sería tan pero tan fácil. Al cambio de esquema que venimos marcando en ese segundo tiempo, después por supuesto se empezaron a complementar con los cambios que estableció. En realidad el único cambio luego del de Opaso, que ya fue desde el inicio, que fue para intentar cambiar una realidad, fue el de Maxi Morales, que entró casi con media hora por jugar, con el partido totalmente cuesta arriba, con una falta de dinamismo y una frustración tal en los jugadores que Frasquito poco pudo hacer. Es cierto que tampoco de sus pies salieron algunas genialidades que hayan hecho que el rumbo del encuentro pudiera darse vuelta. Fue muy predecible en cuanto a su funcionamiento, muy por detrás de la línea donde a lo mejor Frasquito más puede lastimar, tenía que ir a buscar constantemente la pelota casi hasta mitad de cancha, y a partir de ahí empezar a ver que podía llegar a generar, que generalmente fueron centros. Morales terminó en centros cada una de los inicios de jugada que intentó, entonces tampoco pudo aclarar demasiado. Racing lo único que hizo en ese segundo tiempo con la pelota en posesión fue tirar centros, no se le ocurrió otra cosa. No recuerdo una jugada asociativa de triangulación donde desde el dinamismo del desmarque pueda haberse generado algo diferente, una variante que permita a Racing encontrar algo diferente a posicionar a un jugador por afuera y terminar tirando un centro para ver si alguno la cabeceaba. De hecho, el gol de Racing es así. Había ingresado Pichud, agarra la pelota y tira un centro que encuentra un muy buen anticipo ofensivo de Romero, un muy buen cabezazo, compartido con un arquero que sale tarde a buscar, pero me parece que un poco el secreto es en lo alto que saltó Romero y en lo rápido que encontró una posición, sorprendiendo al propio defensor y anticipando al arquero que, como digo, había salido tarde. Esto para dar cuenta de que sigue habiendo cositas interesantes de Romero. No, con esto no digo que sea el jugador que le va a solucionar los problemas, ni el 9 de Racing, que a lo mejor con un objetivo gigante
una ilusión máxima de Copa Libertadores pueda llegar a ser. Pero sí que me vuelvo a apoyar en algunas cositas que dejan en claro de que Romero puede llegar a acompañar. Volvió a marcar en uno de los tantos centros que tiró Racing, que luego el resto fue despejado por una defensa que esperaba, plantadita, con defensa de 8, 5 atrás y 3 mediocampistas que estaban muy cerquita. Entonces así es muy difícil poder sorprender, poder generar algo diferente. Y como digo, cuando ingresó Morales fue para eso, para seguir sumando centros y no para mostrar otro tipo de cosas, con lo cual quiero decir no aportó demasiado la entrada de Maxi. Después hubo otros nuevos cambios. Bueno, Román Fernández, un juvenil que ya viene aportando siempre de muy poco tiempo. Se ubicó en el lugar de Saliadarra, extremo por izquierda. De Gregorio, otro debut de los juveniles del Tita. Entró por extremo por derecha, muy poco tiempo y con el partido resuelto, con un Atlético Tucumán tranquilo, parado, esperando, dejándolo a Racing ser y hacer, y Racing chocando contra su impotencia. Entonces desde ahí me afinco para empezar a hablar algo que dije al principio. Cuando el entrenador tiene la necesidad y la obligación de empezar a buscar en nombres, en formas, en funcionamiento, variantes desde las cuales el equipo titular, por falta de jerarquía, por lesiones, por quedar diezmado por distintas situaciones, empieza a sufrir, más allá de cuál sea el origen de esa falta. Y hablábamos de encontrar variantes a nombres que ya se sucedían y que no ofrecían realmente soluciones, como había podido ser un momento Oroz, como puede ser habitualmente Reñero, como son los jugadores a los que Fernando Gago una y otra vez acudía. Y obviamente que si estamos hablando de jugadores que ya fueron probos, hay que empezar a buscar en inferiores, hay que empezar a trabajar con chicos que puedan llegar a prometer en una división reserva que no viene con un gran desarrollo en los últimos años, pero desde que Videla y Grassini la agarraron parece querer encauzarse, que ha perdido el fin de semana pero que llevaba 7 victorias consecutivas. Quiero decir, alguno de los jugadores que se integran, y ya hemos dado nombres acá, puede llegar a ser importante. El tema es cuándo y cómo los metés, porque Fernando Gago dijo una y otra vez que a los chicos hay que llevarlos de a poco, y en eso estamos totalmente de acuerdo. Suben a algunos jugadores para que entrenen con el plantel profesional, empiecen a vivenciar esa situación, y después la elección es rara. La elección de algunos jugadores y en los lugares donde Fernando Gago los termina poniendo siempre resulta raro. No parece ser el hecho de necesitar un lateral izquierdo. Agarro el lateral izquierdo de la reserva porque me parece que está jugando bien, que es una proyección. Entrena con nosotros, lo conozco, lo tengo 3-4 semanas, sube como lateral izquierdo. Ingresa un extremo que a lo mejor juega más posicionalmente centrado en reserva, juega de la otra punta. Se eligen nombres raros cuando dice Fernando Gago que hay que llevar de a poco al jugador, que hay que respetar el proceso, que hay que hacerles entender lo que significa entrenar con el plantel profesional para estar apto al día del debut. Por ejemplo, Cabellos hace 2 meses que entrena con la primera. Sin embargo, él ayer agarró a Saliadarre y lo puso de titular. Agarró de Gregorio, que no era un jugador que viene entrenando con él, sí Saliadarre quizá un poco más, y termina ingresando en lugar de Cabellos, que no tiene que ver un nombre sobre otro porque yo considere que es mejor uno que el otro. Me reitero en esto, en que es raro cada uno de los, o son raros cada uno de los de las determinaciones que termina a veces teniendo el entrenador. Ahí es donde desorienta, ahí es donde no queda demasiado claro algunas cosas. Cuando va a la conferencia de prensa y resulta ser que esto que siempre pregonó, donde Racing no hay titulares y suplentes, en algún momento de la misma saca a relucir donde está sintiendo la falta de los que se fueron, de los que están lesionados. Nombró a Alcaraz, nombró a Copetti, nombró a Vecchio, y dio a entender como que los que ahora estaban
no están pudiendo cumplir las mismas funciones. Quiere decir que a principio de año, cuando dijo estoy contento con el plantel que tengo, tendría que haber agregado quizás, porque eso puede ser cierto, que está contento pero que no tiene la misma jerarquía. Que está contento pero que los jugadores que llegaron no pueden reemplazar a los que se fueron. Que está contento pero cuando hay una seguidilla de lesionados como ahora, con Romero, con Moreno, con Rojas, con Piovi en su momento, con Sigali en su momento, cuando tiene que girar la cabeza para mirar el banco, no tiene quizás el recambio necesario. Entonces, ahí es donde empieza a terminar de ser complejo el presente. De quedar desorientados desde afuera con algunas determinaciones, con algunas declaraciones que empiezan a contradecirse, obvio, en los momentos donde los resultados no se dan. Marcamos con esto que lo bueno que se vio en Copa Libertadores tiene que ver con una realidad momentánea, que si continúa este rendimiento, estas presentaciones, no puede extenderse mucho en el tiempo. Estamos hablando de que Racing en todo el 2023 no ha tenido una producción de un partido completo de manera convincente, de manera que ilusione, de manera que pueda al hincha hacer que vuelva a creer en este equipo. El hincha todavía está reticente a esa situación porque ve desde afuera un montón de carencias más allá de algún resultado puntual. En algo estoy de acuerdo con el entrenador. Cuando le ganamos a Aucas no fuimos los mejores. Cuando perdemos este tipo de partido tampoco somos los peores. Pero sí que la balanza hoy en día sigue dando más negativa que positiva a la hora de hacer un análisis general en lo que va de este 2023 y en las 3 competencias, si se quiere, que Racing ya ha jugado. Porque está en plena Copa Libertadores, porque ganó su presentación de Copa Argentina y en breve deberá enfrentar a San Martín de Tucumán por 16avos de final, porque en el torneo local, con esta nueva derrota y con 4 presentaciones sin victorias, ya obviamente ha quedado muy lejos de un River que parece no perder puntos nunca, pero empieza a quedar lejos de la clasificación a las copas. Falta muchísimo y ganás 3 partidos y estás otra vez en clasificación. Pero insisto, lo que hay que mirar son las formas, lo que hay que mirar es el presente, lo que hay que mirar es cómo está el equipo en líneas generales, más allá del recorrido que falte hacer. Otra derrota de la academia, otra vez una muy mala imagen, otra vez dejando en claro algunas afirmaciones que hemos hecho y otra vez, sobre todo, sembrando la duda en relación a futuro, más allá de encontrar resultados aislados y momentáneos. Pasamos a los puntajes. No serán, por supuesto, de los mejores. Arias, 3,5. Ha sido el responsable, uno de los responsables claros del primer gol y nunca pudo ofrecer seguridad. En los otros 2 no tuvo mucho que hacer, no había forma de que pueda interceder de buena manera, pero sí que en líneas generales no volvió a hacer esa voz de mando, no se lo vio como aplacado, o por lo menos esa fue la sensación que a mí me dio, y bueno, en líneas generales me da ese puntaje. Mura le voy a dar 5. No me pareció ayer de sus peores presentaciones, termina saliendo por supuesto, porque aparte para Gago es un cambio constante, ¿no? El de Mura. Debe ser de los jugadores que más sustituye el entrenador. Así todos los primeros 25 minutos del primer tiempo a mí me había gustado, había pasado el ataque con criterio, había sido una carta constante por ese sector, ayudó mucho a Auche y después fue decayendo por supuesto. En la marca no es su fuerte y no suele ser donde ofrece sus mejores presentaciones, pero en lo que fueron los goles no fue puntualmente el encargado de cometer el error que iniciase el festejo rival. A Sigali le voy a dar 3,5, una muy mala noche del capitán que
se vio coronada con la mala entrega que termina produciendo el tercer gol, o generando el tercer gol de Atlético Tucumán. No estuvo lúcido tampoco en la primera etapa en esa línea de 3, cuando Avilés daba ese paso al frente para tomar marca. Él de un lado e Insúa del otro eran los encargados de cerrar y no lo hizo de buena manera. Me parece que no estuvo cómodo anoche con esa línea de 3, y después desde el rendimiento individual fue una noche muy pero muy floja del Oso. Insúa 3 es de lo peorcito del equipo. Tiene parte del primer gol, tiene mucha parte del segundo, y además en líneas generales estuvo siempre inconexo, desconectado con su par de línea, mal con la pelota. Bueno, una noche para el olvido de Insúa. Avilés 5, no fue malo lo del chico. Empezó siendo el último hombre, como decimos, en esa línea de 3 que optó Fernando Gago en la primera etapa. No lo hizo mal, tenía la función de hacer 3 pasos hacia adelante y tomar la marca del 9 de punta cuando Racing no tenía la pelota, y también lo hizo. Ganó y perdió en la dividida. En un momento del primer tiempo fue más lo que ganó que lo que perdió, y termina saliendo por, según la palabra del entrenador, por una molestia en el entretiempo. Bueno, criterioso, regular, no fue malo para nada en líneas generales con lo que fue el equipo. Nardoni le voy a dar 4. No había sido malo, como digo, los primeros 20 minutos en mi concepto, y después en el segundo tiempo sí, porque cuando el equipo juega mal, él es uno de esos jugadores que más lo siente y que entra en un pozo en el cual no puede salir. No gana una pelota dividida, no tiene buenas decisiones cuando pasa el balón por sus pies, tiene pérdidas, y esto es repetitivo, y él estando paradito como 5 posicional en el medio, es peligroso no solo que pierda el balón ahí, sino que es peligroso que no entienda que no se puede perder el balón en ese sector, y ayer volvió a tener 2 o 3 pérdidas que generan una rápida contra, que además, encima, con la noche que tenían los defensores de Racing, eran siempre medio gol, entendiendo que Atlético Tucumán solo atacó en esos momentos. O sea, con eso poquito Atlético Tucumán convirtió 3 goles y estuvo a punto de convertir 2 más. O sea, atacando en los momentos donde Racing le daba la chance, y no teniendo como premisa ir a buscar el arco rival, sino que lo que Atlético Tucumán primero quería era que no le hagan goles. Así todo, convirtió 3 y pudo hacer 2 más. Bueno, Nardoni una noche mala. Gómez 5, de lo más criterioso, y me repito quizá un poco cuando analizo a este jugador, en que pondero su despliegue, su apoyo con el compañero, su predisposición a la exigencia física, y que después con la pelota en los pies no es claro. Bueno, ayer hizo lo que tenía que hacer, con pases quizás seguros y tranquilos y cortos, y a partir de eso no complicarse, pero bueno, tampoco es una carta donde Racing se pueda apoyar para cambiar el rumbo de un partido. Johnny Gómez acompaña, cuando la cosa va bien, acompaña bien, y cuando la cosa va mal, a veces su rendimiento tampoco puede generar un cambio en la realidad del equipo. Pero ayer fue de los más prolijo, podríamos decir. Saliadarre, 4,5, el debut para el chico, algunos pequeños destellos de lo que puede dar desde lo individual, pero a mi forma de ver no estaba en un lugar de la cancha que lo ayudase mucho, y sobre todo en la primera etapa con una función de contención que él no siente. En el segundo tiempo, hasta que fue reemplazado, estuvo un poco más liberado, y si bien no fue solución, encontró algún que otro desnivel jugándose la individual, pero en líneas generales no se pudo mostrar y no pudo ser demasiado importante. Auche 4, no fue una buena noche para el demonio, no ganó en el mano a mano, no pudo aportar para solucionar el déficit en línea ofensiva que Racing ya después de los 20 minutos empezó a tener, y que se repitió simplemente en centros. No pudo ser una carta diferencial y termina redondeando
una noche de regular para abajo. Guerrero 4 también no entró demasiado en juego, estuvo absorbido por la cantidad de gente que Atlético Tucumán puso en defensa y sabemos que hoy en día la movilidad no es una cualidad primaria para el delantero peruano, está para otra función y este tipo de juegos a veces lo deja mal parado porque, como digo, se encuentra rodeado de muchos defensores, no tiene posibilidad de asociarse con otros compañeros porque lo que Racing ofrecía anoche no daba para eso. Insisto que lo bueno que le veo es esta posibilidad de jugar con Romero y que los dos se encuentren su lugar sin superponerse, o sea que pueden quedar claramente establecidos como dos delanteros de Racing. Bueno, ayer igual tampoco pudo aprovechar demasiado eso. Y Romero 5, otra vez de lo mejorcito dentro de un pobre rendimiento general de Racing, pero llegó de vuelta al gol, como digo, se entiende bien con Guerrero, tuvo movimientos interesantes. En la primera etapa, donde Racing fue mejor, buscó y a él le quedó quizá alguna que otra chance para intentar finalizar. Nunca estuvo cómodo, es cierto, intentó en una chilena, en otra pateó desde una posición muy compleja, pero la pelota le empieza a quedar más a él al momento de cerrar la jugada, pero es cierto que Racing anoche tampoco había generado suficiente, ni en esos 20 minutos que yo digo que fue mejor, había generado demasiadas situaciones de gol. Y en la segunda mitad llega, como dije, ya con un muy buen anticipo, con un muy buen salto, está siendo importante en el juego aéreo, en ofensiva para Racing. Aparte del gol, había tenido otra chance también de pelota parada, que se fue muy cerca. Bueno, de regular para bueno lo de Guerrero en esta presentación general de Racing. El resto, bueno, Opaso 4, Opaso sí jugó 45 minutos, lo vamos a calificar y le vamos a dar un 4 porque no fue importante en defensa, porque las 3 o 4 veces que intentó pasar al ataque tampoco aportó claridad. De hecho, perdió las oportunidades, cada una de las oportunidades que tuvo cuando tuvo que ayudar primero a Saliadarre, después a Román Fernández por ese sector, así que no aportó demasiado el chileno. Morales entró un poquito más de media hora, 4,5, como ya dijimos, no logró cambiar la realidad de un partido que ya estaba torcido, que tenía a Racing abajo en el marcador y con un equipo que estaba totalmente tranquilo, paradito y cerrado, entendiendo que tenía que mantener ese resultado, y él no pudo aportar claridad ni lucidez para que Racing encuentre otros caminos. Dije 4,5 y el último es porque entraron de Gregorio, que finalmente termina debutando, y también Román Fernández, pero entraron muy poquito, no los vamos a calificar. Fernando Gago, le voy a dar 4 porque creo que la jugada táctica inicial no era mala, porque el 3-4-3 creo que era una linda figura para entender un partido que iba a encontrar 5 defensores del otro lado y 3 volantes muy juntitos y bien paraditos cerca del área grande de su arquero para defender un 0 inicialmente. Y como digo, en esos primeros minutos Racing pareció que engranaba, después ya con los errores defensivos que son puntuales, y hay parte del entrenador, pero en los goles de ayer hay mucho de lo individual, hay mucho de Insúa en no entender que tiene un jugador atrás cuando le van a pasar una pelota de cabeza por encima de él, hay mucho de Arias que no retiene en el primer palo un remate que no es fuerte y comprometedor y tiene un error individual. Hay mucho de Insúa en el segundo gol, cuando se queda parado esperando una pelota que viene llovida y que el delantero corriendo desde atrás le gana y lo anticipa para marcar. Hay mucho de Sigali en su equivocación cuando intenta darle la pelota, creo que a Morales, cuando el jugador está de espaldas saliendo, y a partir de ahí se genera un tercer gol. Bueno, hay situaciones puntuales del entrenador que me parece que no está manejando ni resolviendo de la mejor manera, pero también hay un componente individual y del jugador dentro del protagonista, dentro del campo de juego. Por eso lo malo, lo preocupante de la segunda etapa de anoche no es todo específicamente de Fernando Gago, pero sí
todo lo que hemos manifestado anteriormente y la imposibilidad de poder revertir un rumbo. Habló de que los jugadores están comprometidos y yo no dudo de eso, pero está faltando una respuesta anímica, futbolística, una situación de carácter que tiene que empezar a quedar de manifiesto para que quede claro que vamos o que van todos por el mismo camino. Esta situación con los juveniles me parece también que es importante rever, porque si no quedará solo en la estadística de yo hice debutar a tantos jugadores. Bueno, hay que entender, como dijo él, el proceso de los chicos y hay que ver si los momentos en los que están debutando son los mejores. Con la carga de una necesidad de revertir una cara que el equipo está mostrando ahora, con la necesidad y el peso de ofrecer soluciones que otros nombres no están ofreciendo. Da la sensación que siempre un juvenil tiene que entrar cuando la rueda está girando y no cuando está trastabillando y viendo si se cae en lugar de simplemente avanzar. Da esa sensación. Bueno, hay una confusión general, pero en líneas generales estos fueron los puntajes. En definitiva, una nueva derrota de Racing por torneo local que esperemos pueda revertirse. Ahora estará visitando a Boca y luego estará enfrentando a Flamengo por Copa Libertadores, con esta dualidad que está obteniendo buenos resultados, que un triunfo no lo clasifica, pero lo deja muy bien posicionado con un pie adentro de la próxima fase. Sin embargo, una derrota lo complica de gran manera. Bueno, esto presenta también esta ronda inicial de Copa Libertadores, pero sobre todo cuando tu equipo no te da esa garantía de vos decir, no, bueno, para estos partidos hay posibilidad certera de que Racing los gane. Hoy está todo en una nebulosa, porque como digo, más allá de algunos resultados puntuales, Racing sigue sin jugar de la forma que todos esperamos. Suscríbete al canal, es gratuito, dale like al video, activa la campanita con el link que está acá abajo. Si querés podés invitarnos un cafecito y estaremos generando más material. Nos vemos la próxima.